Estas celdas están enlazadas con estos valores de aquí, pues no con los de arriba, porque los voy a cambiar. Fíjense que estos sí están, todos los que están fijos están enlazados arriba, así que hay que moverlo. Vamos a ver. Esto yo lo coloco, esto sí está amarrado acá arriba, así que lo voy a bajar. Desplazo. Esta está amarrada con el caudal de arriba, pero es el mismo que el de abajo. Eso no importa. Vamos a hacerlo igual, por consistencia. La energía, fíjense que lo calcula con los valores que son. Las YM también con los valores que son. Las pendientes sí está amarrada arriba, así que tenemos que desplazarlo. Esto está amarrado arriba, la pendiente cambia. Y esto sí está amarrado con este valor. Entonces vamos a hacer los cambios aquí. Esto es 3. La pendiente es 0,15. No, la pendiente no, el Manning. Y la pendiente, eso sí no me acuerdo. 0,16. Ok. Entonces, vamos a hacer una pausa. Aquí ya tenemos la hoja electrónica lista. Como ya le digo, de tener hojas electrónicas y programas y eso no sirve de mucho si uno no entiende la parte de la hidráulica de cuál es la condición inicial. ¿Alguien puede decirme cuál es la condición inicial? Creo que habíamos dicho que el flujo era uniforme Ok. ¿Dónde es flujo uniforme? al principio ¿Al principio de quién? de M. Ok, el principio de M, pero ese ya lo vimos acá. Ese ya lo evaluamos aquí. Ahora estamos con el tramo de abajo. ¿Sí? Ahorita mismo vamos a olvidarnos del tramo de arriba, porque tenemos que saber arriba, abajo y después los unimos. Porque si tratamos de unirlo al inicio, a menos que tengamos mucha experiencia, esto pues se nos va a complicar si no lo hacemos así por separado. Estamos trabajando el tramo de abajo por separado indistintamente de lo que pasa ahí arriba. Entonces, ¿cuál es la condición que más nos conviene? Sería entonces al final de ese el flujo uniforme. Final. El flujo uniforme al final. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteamos esta matemática? Desde un punto cual hasta el final, desde un final lo planteamos hacia atrás. Aquí es donde esto viene la parte matemática, cómo se va a resolver, porque esto es como armar un rompecabezas en realidad. Estos problemas, por la forma de la ecuación diferencial, la complicado que es a medida que el área se hace más compleja, pues esto llega a un punto que manual es impráctico ya. Entonces, Profesor, dígame. sí, en donde estamos trabajando la pendiente S, donde empieza Y igual a 274, no deberíamos comenzar con la condición crítica de la segunda parte. Ok, ok, podemos decir la condición crítica. ¿Cuál es la condición crítica? 1,04 creo. Sí. Ok. ¿Y qué sigue después? ¿Hasta dónde lo vamos a llevar? Las distancias ahí sí serían hacia adelante, ¿no? Bueno, por eso le digo, si empezamos con 1,04 y vamos avanzando, entonces sí, ellas tienen que irse sumando. Así que debemos ir hasta, vamos a intentarlo a ver, 0,66, pero fíjese que ella va disminuyendo. O sea que si vamos hacia el frente, pero vamos disminuyendo. Así que este valor debe ser aquí 0,66, que es donde es Y normal. Así que vamos a decir que esto es 0,9, 0,8, 0,7.
Dice que a 140 metros se debe hacer un informe. Profesor, no hay que cambiar las ecuaciones de área porque el área es diferente por el ancho cambiante. Bueno, aquí está, ¿no? Fíjate aquí cómo está amarrado el de arriba. Eso fue lo primero que hicimos, bajar todo y amarrarlo al 3. ¿Lo viste? Y gracias. Sí, sí, hay que cambiarlo, ¿no? Porque es otro ancho, otra sección. Entonces dice que se tienen básicamente 5 kilómetros en el cual él baja de un flujo condición normal a una condición de 2.5 y de ahí va a otros cuantos kilómetros más hasta donde él se haría teóricamente punto 94, más o menos 7.3 kilómetros. De allí en adelante, el flujo rápidamente se recupera y se hace uniforme en más o menos 142 metros. Pero aquí es donde viene la discrepancia. ¿Por qué allá arriba es punto 94 y por qué acá abajo es 1.04? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces recuerden, y esta es una estrategia importante, usted puede trabajar los tramos por separado, pero cuando ellos hacen la transición, allí hay que hacer un análisis de lógica y alguna de las soluciones tiene que ocurrir. Sí puede haber en dos pendientes dos condiciones de flujo gradualmente variado. Sí puede haber, pero es en algunos casos. Típicamente lo que tenemos es que decidir, cuando vemos aquí en el gráfico de esta pantalla aquí, en esta condición mild slope, mild steep, mild critical, cualquiera de estas steep, steeper, una de ellas tiene que ocurrir. Lo que pasa es que puede ser la combinación en un tramo de esto que ocurra primero este y después ocurra el otro. Porque es que hay condiciones en el río que permiten un segundo flujo gradualmente variado. Pero cuando estamos analizando uno, tiene que haber una de esas dos condiciones. ¿Sí? Ahora, esto también, de repente está ocurriendo los dos. El detalle es dónde ocurre esta transición, antes o después. Porque fíjese, hay dos críticas. Pero entonces fíjese aquí cómo la crítica de acá abajo se hace el flujo, acá se hace uniforme. Y eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Necesita 140 metros más o menos para volverse uniforme en esas condiciones. Ahora, la pregunta es, este valor no coincide con este valor. ¿Puedo yo llevar esta condición inicial a punto 94? ¿Puedo yo llevar esta condición de abajo a 1.04? ¿Quién me hace un comentario y me dice qué opina, qué cree que está bien, qué cree que está mal? Y vamos a tomar un poquito de tiempo porque es lo que hemos hablado en los últimos días. Si usted entiende esto y usted sale bien, usted tiene grandes probabilidades de pasar con una buena nota. Entonces, si usted no entiende esto que estamos haciendo, esto es lo que va a ver en un parcial, esta misma lógica, pero con números diferentes. Y ahora usted va a ver cuando invirtamos las pendientes, va a ver cómo cambia completamente la lógica. Y por eso que es importante. Si no quiere contestar, está bien, pero yo espero que usted tenga un razonamiento crítico, que usted esté aquí ahorita de verdad estudiando, porque esta es la oportunidad que tenemos para aprender y para contestar preguntas. Entonces, todo lo que yo he hecho es lo mismo que usted tiene que hacer con los diferentes problemas. La diferencia es que cada condición va a ser diferente, entonces usted tiene que hacer el análisis. A ver quién puede opinar y decir, profesor, esto está bien, hay que hacer esto, hay que cambiar esto. Porque hay que construir el diagrama. Eso no se puede simplemente, ahí está la ecuación y ahí está el valor.
Es porque estamos asumiendo que la Y crítica está, o sea, para la segunda pendiente está justo donde cambia. Entonces, habría que buscar el punto donde o sea, chocan las dos, por decirlo así. Exacto, eso es lo que estamos buscando. Y no puede, ahorita mismo, por las condiciones que están, no puede haber algo. Ahí pasa algo ahorita mismo con esos números que tenemos, hay que corregirlo. Pero es por muy poco. Pero es lo importante que usted lo entienda. ¿Y por qué hay que corregirlo? No sé si alguien lo puede ver. ¿Qué es la Y crítica? Cuando fruit es igual a 1. Cuando el flujo igual a 1. El punto de energía mínimo. Es energía mínima, ¿no? Sí. Entonces, si un flujo es subcrítico y pasa a una condición supercrítica, es porque pasó por el punto crítico, ¿no? Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Para pasar de una condición sub a super o super a sub, tenemos que pasar por el punto crítico. Entonces, si nosotros decimos que el tramo 2 baja a punto 94, ¿eso es correcto? Y ese es el tipo de pregunta que tiene que hacerse. Ahí arriba, si yo digo que eso es punto 94, yo puedo llevar ese punto 94 al otro tramo. O sea, aquí donde está la clave, ¿no? ¿Cómo se conectan estos dos puntos? Porque hasta ahora la matemática que hemos hecho es, decimos que hay un solo tramo y en el tramo final hay condición crítica. Eso es lo que hemos calculado aquí. Pero si usted se imagina que ocurren ambas condiciones críticas, justo allí donde se da el cambio, la superficie de arriba llega a punto 94 y la otra dice que dice a 1.04. Ahí no puede existir un salto, porque si existe un salto o es un resalto hidráulico o es una caída en el lecho del río, del canal, pues. Entonces, como usted puede ver, ahí hay una diferencia entre el 1.04 y el punto, ambas no pueden existir simultáneamente, porque no coincide la superficie. Si estamos diciendo que el primer tramo viene de 274 y llega a condición crítica justo allí donde se da el cambio, la superficie es 0.94. Pero dice el segundo tramo que en condición crítica, en ese mismo punto donde se da el cambio, es 1.04. La superficie no puede tener un salto. Entonces, una de las dos tiene que ocurrir. ¿Cuál es la que ocurre? Profe, entonces quiere decir que en el tramo 1 a punto 94 ya había ocurrido la transición en 104. Es lo más probable. Entonces, lo más seguro es que allá arriba tengamos que variar el 2, ese está bien, y el siguiente debe ser 1.04. O podemos decir lo contrario. O podemos decir, ocurre 0.94 y de ahí se da la transición abajo, pero la de abajo nunca llega a crítica. ¿Cuál de ambas soluciones parece más lógica? Ok, el razonamiento que usted hizo es correcto. Hay que hacer eso. La de abajo llega a 1.04 y la de arriba también llega a 1.04. O la de arriba llega a 0.94 y de ahí entonces sigue, pero la de abajo nunca llega a condición crítica. ¿Cuál de ustedes esas dos le parece más lógica? Se lo voy a dar aquí así 2 minutos porque tengo que buscar el cargador, si no se me va a apagar la tablet. Y haga su razonamiento, haga un dibujito ahí y usted entiéndalo. Porque la próxima vez que usted tenga que hacer un problema de esto, usted tiene que hacer el mismo razonamiento y preguntarse,
¿Cuál de ambas condiciones es la más posible? Puede ser una de las dos, a lo mejor son las dos. Vamos a discutirlo ahorita que regrese. Ya regreso. Bien, entonces, ¿qué me dicen? Profesor, yo diría que el punto 94 es el que manda. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar en cómo el agua tiene su curvatura, ella empieza a caer antes del cambio de pendiente, no después. No sé si me hice explicar. Ok. Pero, ok. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Alguien dice que es el contrario? ¿Alguien lo apoya? Yo opino que es al contrario. El contrario. Te dice que él llega a 1,04 y de ahí entonces sigue el otro. No se le escuchó, profe. Usted dijo que es el contrario, ¿no? O sea que tenemos que Sí. integrar de arriba hasta 1,04. Sí, o sea que la transición ocurre en 1.04. Y yo creo que ocurre a 1.04 y que ese tramo en el que ellos dos están, en el tramo ese donde está ocurriendo esa diferencia, es la crítica de punto 94 en el segundo, entre ese pedacito. Porque si es al revés, nunca se va a llegar a la crítica de punto 94. ¿Usted dice así? Perdón, de 1.04. El de 1,04. Acá. Así. Entonces este valor es este de acá arriba. ¿Es el que usted propone? Sí.
Buen día, profe. Tengo una Sí. consulta. Ujú. ¿Por qué no puede haber un resalto hidráulico si veo un cambio en las velocidades, un cambio brusco en las velocidades? Porque el resalto se forma de supercrítico a subcrítico. El flujo va de izquierda a derecha. Él se forma en el otro caso. En este no se puede formar. Porque tiene que ir de super a sub. Si es de sub a super, no se forma resalto hidráulico. Entendido, profe. Gracias. Si yo veo este punto de aquí, no sé si yo estoy viéndolo mal. Un poco borroso, lo sé. Si yo proyecto esta pendiente, ella se continúa aquí, ¿no? Y aquí es donde se une la otra pendiente, ¿no? Esta es la crítica de abajo, que nosotros decimos que es 1,04. Bueno, no es la pendiente, es la elevación. Ahora aquí estamos hablando de unos metros de diferencia. Estamos hablando de que 3 metros de diferencia. A simple vista pareciera que fueran ambos casos posibles. A simple vista pareciera que fueran ambos posibles. Porque después que usted iguale uno de los dos, ahí se da una pendiente suave en unos cuantos metros, que es una zona crítica. Entonces ahí no hay una precisión tal cual como que controle. La verdad que en este caso yo no lo veo a simple vista que controle como en el siguiente. En el siguiente sí yo recuerdo, que ahorita vamos a verificar que sí controla uno de los dos. Pero a menos que esté pasando algo por alto, pareciera que ambas soluciones son posibles. Pero fíjese, hablaríamos de 7.5 kilómetros, donde sea toda la transición de uniforme a uniforme. Si yo pongo aquí crítico y lo llevo acá abajo, es prácticamente lo mismo. Y como ya le digo, estos son estimaciones. En realidad, lo importante aquí es que usted no me diga que este es 1,04. Porque eso no es correcto. Ahí estaba diciéndome que existe un salto. Pero pienso que ambas soluciones son bastante aceptables. A la final dan básicamente las mismas longitudes y usted está entendiendo que ahí tiene que haber una transición suave. Si eso se llevase a la realidad, probablemente en el rango S ocurre. En realidad nunca ocurre en un punto. Y más si el caudal deja de ser 10 metros cúbicos por segundo, 9.8, ya eso cambia. O sea, a menos que haya algo de matemática exacta que yo no estoy viendo ahorita y ustedes tampoco, me parece que ambas soluciones son posibles. ¿Alguien tiene algún comentario? Profesor, como ahora yo lo acabo de ver, ok, la Y que uno calcula
es la altura totalmente perpendicular al plano de la pendiente. Entonces, si yo saco el 0.94, entonces, y uno traza una perpendicular, y uno traza la perpendicular de 1.04, va a haber como una curvatura entre esas dos. Entonces, esa curvatura que debido a la gravedad, pienso que es un 0.94. Creo que no me expliqué bien. Probablemente por ahí vaya la respuesta. O sea, como te digo, desde el punto de vista matemático preciso, probablemente una de las dos condiciones no son, pero como los valores están tan cercanos, 0.94, 1.04 es casi uno en ambos casos, ya nos tendríamos que ir a, como tú dices, a esa descomposición exacta. Y aquí estamos asumiendo que sí es perpendicular hacia la superficie del lecho, pero como esas pendientes son tan suaves, se está asumiendo una vertical. Y cuando uno dice P entre gamma, o uno dice ρ G por H, esa H es vertical y uno no la está descomponiendo como tal. Entonces, estos cálculos se hacen para pendientes pequeñas. Así que, como te digo, pues probablemente una de las dos matemáticamente es la correcta. No lo veo a simple vista. Creo que el siguiente ejemplo lo podremos ver mejor. Vamos a hacer el análisis y sacamos conclusiones. Pero el estudiante que me ponga una de las dos como tal con la transición, para mí está bien. Pero si me pone 1.04 y 0.94, quiere decir que él no vio que ahí había un salto que tiene que corregir. ¿Cuál de las dos correcciones? Bueno, eso es lo que hay que verle el detalle, ¿no? Pero no lo veo. A simple vista no veo por qué una de las dos no existiría. Vamos a ver el otro caso y vamos a ver que sí es diferente. ¿Hay algún comentario o pregunta antes de avanzar? Vamos a decir que esto es 2. Vamos a hacer cambios. Ahora que quede claro. Esto que pasó ahorita del cálculo y esto, mientras usted me lo sustente, no hay problema. Usted me dice, yo tomé en cuenta esto se hizo así, el cálculo se hizo basado en A, se está asumiendo esto. ¿Sí? De esa forma usted me ayuda a entender qué fue lo que usted planteó y yo puedo verificar de una vez si es correcto o si hay algún error menor. Si usted no me dice nada y yo veo algún error importante, la puntuación se descuenta bastante. Pero si usted me explica qué es lo que usted asumió y por qué ese número que usted está expresando es el que usted cree que es la respuesta, ahí yo lo puedo considerar, ¿no? Entonces, vamos a cambiar aquí. ¿Qué cambia? Fíjese que lo único que cambia aquí es que ahora este se llama B y ahora este se llama A. Eso quiere decir que ahora esto es B, esto es B y esto es A. Esto es A, B y B. Esto se mantiene, ¿no? Nada de eso cambia, porque lo único que hice fue invertir el orden. Pero este dibujo sí cambia. Y en este pasamos de una condición S a una condición M. Entonces esto es
Vamos a dibujar un poquito más inclinado. Así. S a M. Entonces voy acá a las tablas. Bueno, a los dibujos esto que está aquí y yo me voy a la siguiente columna. Y yo empiezo a ver aquí S a embalse, no. S a una S más fuerte, no. S a una S pero más suave, no. S a una crítica, no. S a una M. Entonces el caso es este que está aquí. Pero cuando usted va al dibujo, hay dos casos nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es? ¿Es uno de los dos? Como vimos en el caso anterior, es los dos. Este caso es un poco diferente en ese sentido. El resalto hidráulico no puede ocurrir dos veces. Cuando el resalto hidráulico ocurre, ya ahí empieza a ser la transición hacia flujo. Ahí después del resalto hidráulico va a ocurrir un flujo variado. Y ese es el que estamos buscando, ¿no? Que ese es, fíjese que fíjese cómo viene este. Este dice que viene en profundidad normal. Ocurre el salto, se da una transición gradual y se hace flujo uniforme de nuevo. El otro 3 viene en flujo normal, se da un gradualmente variado en la zona de abajo, se da el resalto y queda en condición normal. Ahora, esto es generalizado porque probablemente aquí en esta zona inicial también haya un flujo gradualmente variado, pero muy pequeño. Y no se considera como un flujo gradualmente variado, sino como una transición muy pequeña que ocurre en una distancia relativamente corta. Lo mismo pasa aquí, ¿no? La cosa que a diferencia de aquí ocurre acá abajo, pero el resalto básicamente se da desde flujo uniforme. Pero yo estoy seguro que si eso se pudiese medir como tal, tiene que haber una transición. El flujo no simplemente salta. Pero en términos de flujo gradualmente variado y de la ecuación como tal, pues no es significativo. Entonces esto es lo ideal. Acá abajo viene uniforme, resalto, gradualmente variado y uniforme. Acá viene uniforme, gradualmente variado, salto e inmediatamente queda en flujo uniforme. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, tenemos que evaluar cuál de esos casos es posible. Y vamos a demostrar que, si bien recuerdo, uno de los dos casos no se puede y lo podemos demostrar. Bien. Alguien que me haga la segunda aquí y me ayude con la ecuación de resalto hidráulico. Creo que es Y1 entre Y2 raíz 1 más 8 veces root 1 al cuadrado. Creo que falta algo. Falta un 2. Aquí. Medio. Baja un medio, perdón. Lo demás sí está bien. Sí, señor. Bien. Entonces, vamos a asumir el primer caso. El S. No vamos a asumirlo. Vamos a leer los datos primero y después vamos a ver qué está pasando. Recuerde que el caso es de supercrítico a subcrítico. Y eso es lo que pasa, ¿no? Aquí tenemos un caso que viene supercrítico. Esta es la normal. Y pasa a subcrítico. ¿Sí? Así que tenemos el resalto aquí. Dice el caso S que él viene normal en supercrítico, ocurre el salto y se da la transición. Bien. Vamos a ver.
Si mi normal en el primer tramo, que ahora es el que se llama A, es este que está aquí, es 0.66, yo digo, 0.66, ¿cuánto es Y2? Es igual a 1/2. 1 más 8 veces el fruit al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es el fruit? Fruit cuadrado es igual a ¿qué? Q, T, 3G a cubo. Eso es lo mismo decir que 10. Estamos con el ancho de abajo que es Le falta 3. el caudal, creo. Sí. El caudal al cuadrado, profe. Cuadrado al cuadrado aquí. Gracias. 3,981. El área. 3 por 0.66 al cubo. No calculen la raíz. ¿Cuánto es fruit cuadrado? Me da 3.94. Pues aquí esto es 3,94. No, ya está al cuadrado. Por consiguiente, Y2, ¿cuánto es? Profesor, Dígame. la ecuación sería 1/2 por -1 más lo que tiene en la raíz. Ok. Me da A ver. 0.20. Ok. Ayúdeme a corregir la ecuación. Aquí hay algo mal, me dice. ¿Dónde hay el -1? 1/2 por -1 más la raíz que tiene. Ok, falta un 1 fuera. -1. No. -1 por. No. 1/2 por -1 más lo que tiene en la raíz. Ok, así. Sí. Gracias. Hay algo extraño. Hay algo extraño ahí. A ver dónde está el error.
¿Eso qué número es? ¿El punto 20? ¿Punto 28? Está raro. No llegué a subir. ¿Hay algún índice invertido o algo así? Eso es Y2 entre Y1. En la ecuación ahí le falta el cuadrado al fruit, ¿no? Sí. Sí, profesor, es Y2 entre Y1. Es al revés. No, el fruit cuadrado desaparece porque es que en realidad lo calculamos así. No calculamos la raíz para llevarlo acá. Tiene que ser que esté invertido. Ok. Si tienen que tener eso a mano, porque si no le pasa como a mí, que no me acuerdo. $1.55. ¿Correcto? ¿Me verifican? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, tenemos aquí el 3.94, 1.55. Bien. Dice que el resalto hidráulico, si comienza en punto 66, que es flujo normal, sube hasta 1.55. Si eso es así, puede ocurrir bajo nuestras condiciones el resalto hidráulico de este lado. No, porque la Y normal es .66 en el otro lado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna opinión? Puede ocurrir el resalto hidráulico como S1. Acabamos de calcular que de Y normal, .66, el resalto hidráulico sube hasta 1.55. Puede ocurrir S1. ¿Cuánto es la condición? La Y normal en el segundo tramo es 2.77. Ok, 2.77, o sea, es mayor de 1.55. Sí, sí, entonces no llega. No, no llega como resalto hidráulico. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Aquí en este punto que tengo el cursor, no sé si lo pueden ver. Allí es 1.55. Y ahí ocurre un gradualmente variado, ¿sí? Hasta que se hace normal. Esto es normal acá arriba. Esto es 2.74. Entonces, ¿puede existir esta condición? Sí, Sí profesor. puede. Sí puede ocurrir, o sea que esa es una opción. ¿Por qué? Porque con resalto hidráulico viene con .66, condición normal, .66, ocurre un resalto hidráulico, sube a 1.55, se da esta curva y llega a flujo normal. Ahora vamos a verificar la segunda condición. Lo que pasa es que aquí hay que tener un poco de cuidado con el fruit, porque el fruit va de 1 a 2, el resalto hidráulico como lo tenemos planteado va de 1 a 2. Pero acá tiene que ser al revés. Fíjese que este punto que está aquí donde está el cursor, yo no lo tengo. Porque ocurre un flujo gradualmente variado aquí, primero. Él dice que él viene con .66 y empieza a ascender hasta un punto desconocido. Se da un resalto hidráulico e inmediatamente queda en flujo normal.
Entonces yo acá yo sé la Y2, yo no sé la Y1. Así que hay dos opciones, creo que podemos hacer las dos opciones. Así como la ecuación que la tenemos, haciendo fruit de, para ver, no podemos hacerlo con fruit 1. Porque en fruit 1 yo no tengo la elevación. Así que tengo que hacerlo con fruit 2. ¿Ustedes recuerdan esa ecuación? ¿Recuerdan? Bueno, es que en la clase no lo hemos visto, pero yo sé que algunos de ustedes ya lo han visto antes. Existe la otra forma del fruit, que es con el punto 2. Pero esa no todos los libros la presentan. ¿Algunos de ustedes tienen esta ecuación? ¿La recuerdan? Me la puede dictar, si no para buscarlo. ¿Pues? Porque aquí lo que tenemos que verificar es cuál es ese punto aquí, donde ocurre el resalto hidráulico, para poder hacer la transición y verificar si esta condición es posible también. Yo estoy recuerdo, ahorita lo podemos verificar, yo creo que una de las dos no funciona. Hay una de las dos que no cumple. Pero creo que necesitamos verificarlo con el resalto hidráulico de la otra forma. ¿Alguno de ustedes la tiene? dy entre dx es igual a pendiente 0 menos pendiente final entre 1 menos fruta al cuadrado. No, Esa. eso no. Estoy hablando de resalto hidráulico en términos de fruit 2. Este es términos de fruit 1. Este es resalto Y2 entre Y1 con fruit 1. Hay otra versión que es de Y1 con Y2, pero es con el fruit 2. Porque lo que pasa es que el fruit tiene que ser conocido. Y en el tramo 2, lo que yo conozco es la profundidad normal. Yo no conozco el punto donde M3 acaba. Así que yo no tengo la 1, yo tengo la 2. Pero la ecuación de resalto hidráulico también tiene la versión cuando es 2. Pero lo que pasa es que no recuerdo aquí si es que esto se invierte y solamente se coloca el fruit 2. Y es lo que tenemos que verificar y por eso le consulto si alguno de ustedes tiene. Si la incógnita es Y1, es igual a Y2 entre 2 menos 1 más 1 más raíz de fruit 2 al cuadrado. Ok, vamos a ver eso. Es que esa es la otra versión. Díctamela de nuevo para ver. ¿Sería aquí ya? Y1 es igual a Y2 entre 2 menos 1 más raíz de 1 más 8F más 8 fruit cuadrado. El Pero fruit este 2, es- ¿no? Mm. Ujú. Entonces aquí lo que estamos buscando es Y1. Así que decimos que Y1 es Y2, pero ya estamos en la condición de flujo normal del segundo tramo, que eso es lo que está, o sea, fíjese bien el dibujo aquí. Aquí el resalto hidráulico ocurre abajo. Eso quiere decir que él tiene que llegar a flujo normal acá. Así que esta es mi condición 2. Así que este valor, ¿cuánto es? 2.77. No. Ah, sí, 274. 274. 274. Ajá. Perdón. Ok, estamos aquí. Entonces decimos que él va a llegar a 274 entre 2 menos 1 más 8 veces el fruit. Entonces este fruit 2, este fruit, bueno, este es 1. Es igual a 10 al cuadrado. Este espejo acá es 3.5, 981, 3.5 por 274 al cubo. Este es 2. ¿Cuánto es eso? 10 al cuadrado, 3.5, 981.
Le doy un número pequeñito. 0,4. Sí, correcto. Entonces aquí ponemos 0,4. ¿Cuánto es Y1? Punto 2. ¿Está bien? Sí, punto 2, profe. Bien, entonces la pregunta ¿es esto posible? ¿Puede ocurrir un resalto hidráulico en el segundo tramo, donde el flujo se hace normal a 274, partiendo de un punto inicial de punto 2? ¿Puede poner la gráfica un momento, profe? Ok. Es que si él viene en Y normal en el tramo 1 en 0.66 y en la gráfica se ve un aumento, no podría ser punto 2, ¿no? Correcto. Esa es la respuesta. No puede ocurrir M3 para este caso. Entonces confirmamos que el resalto hidráulico bajo las condiciones que tenemos se forma en la pendiente fuerte en el primer tramo. Entonces lo que le digo, en el caso anterior ambas opciones parecían coherentes, porque es que los valores estaban prácticamente lo mismo. Punto 94, 1,04 es casi 1. Entonces ya le digo, si uno se va muy fino, probablemente una de las dos sí existe. Como el compañero dijo, quizás habríamos que empezar a considerar la pendiente, proyecciones y todas estas cosas, y ahí a lo mejor se sabe cuál de las dos es. Pero para razones prácticas, a la final era 7,5 kilómetros. En 7,5 kilómetros en el tramo anterior se va de flujo uniforme a flujo gradualmente variado a flujo uniforme nuevamente. En ese tramo ocurre esa transición. Pero en este caso no puede ser M3 porque él viene con punto 66 y como dice el perfil, él debe ir aumentando hasta que forme un resalto hidráulico. Entonces el resalto hidráulico para poder que llegue a 2,74 tiene que iniciar en punto 2 y eso no es lo que está pasando allí. Entonces el perfil M3 para estas condiciones no puede ser. Entonces nos quedamos con S1. ¿eh? Ahora, parecía, profesor, pero sí habíamos dicho que era S1. Lo que pasa es que yo recuerdo que como esto fue un par semestral, algunos escogieron M3. Y yo les dije, ese no puede ser. Y ellos decían, pero ¿por qué? Entonces, cuando se hacían los cálculos, entonces es como le digo, usted no puede simplemente esto escoger por escoger, tiene que demostrarlo matemáticamente. A alguien se le encendió la cámara. Profe, entonces decir que no bastaba con haber analizado el primero y concluir que sí. No, no, porque en el caso anterior eran las dos opciones. Entonces hay que analizar ambos casos a ver cuál de los dos es. Y si ambos son posibles, usted dice, ¿por qué escoge eso? ¿no? Puede ser que ambos ocurran. No ambos simultáneos, pues, sino que ambas pueden ocurrir. Y probablemente si el flujo varía, entonces empieza a moverse el resalto hidráulico. Entonces eso es importante que usted lo tome en cuenta. ¿no? ¿Preguntas?
Profe, una pregunta. O sea, digamos, en la parte del M3 si me hubiera dado, digamos, punto 8 que está por encima del punto 6, hubiera sido posible ese caso. Y en ese caso los dos serían posibles. Todo sería posible. Y en la parte del S1, no importa, digamos, o sea, si el resalto dio hasta 1.5, creo que dio. Sí. La diferencia entre ese punto y la Y normal del segundo tramo se considera simplemente gradualmente variado. Eso es lo que hay que calcular ahora. ¿Cuánto es la distancia esa? Eso es lo que nos interesa saber ahora. Así que agarramos esto, lo copiamos y amarramos las variables nuevamente. Ok. Ocurre el primer tramo. Eso quiere decir que el ancho es 3.5. Sí. La pendiente, el N, son eso, ¿verdad? A ver. Cero 0.16. No. No, si está al revés. 3, 0.16, 0.15. 3, 0.15, 0.16. ¿De dónde a dónde vamos con la Y? ¿Cuáles son las Y? Porque tenemos que ver ahora X. 6.6. No. ¿Quién me dice de dónde a dónde vamos? Ah, 104166. No. Del punto donde llega el resalto. Exacto. ¿Cuánto es? 104.66. No. Es 1 punto y algo. 1.55. ¿Cuál es el otro valor? ¿Cuál es el más? Vamos a 2.74, ¿no? Entonces de aquí lo dividimos. Vamos a decir 1.8, 2, 2.5 y 2.74. Más o menos ese resalto hidráulico, o sea, ocurre el flujo normal, ocurre el resalto 70 metros más o menos. Allá se hace uniforme. Antes de la pendiente. Antes. Aquí. Antes ocurre este. ¿Preguntas? Bien, entonces, Disculpe, profe, ¿puede hacer un repaso rápido? Es que hubieron cosas que no me quedaron de todo claras. en términos de procedimiento, de todo lo que hay que hacer, o de qué en específico. De la parte de cuando escogemos cuál de las dos opciones era. Ok. Ok.
Tenemos en este libro, que lo tienen, espero que ya lo hayan descargado y tengan esta hoja a mano, la combinación fuerte a suave. Esa es la combinación que tenemos porque ya hicimos los cálculos numéricos, ¿no? Así que lo primero que usted hace son los cálculos numéricos. Cuando encuentra la posible solución, se encuentra que la G, que es la que estamos, tiene dos opciones. Ella puede que ocurra una, la otra no. O como vimos en el anterior, prácticamente en términos prácticos, valga la redundancia, ocurren ambas. ¿Cuál de las dos? No simultáneamente, pero ambas son opciones posibles. ¿Sí? Pero en este caso, como ocurre un resalto hidráulico, sabemos que el resalto hidráulico va a ocurrir antes en la pendiente fuerte o después. Entonces tenemos que verificar con la ecuación de resalto hidráulico las profundidades antes y después del resalto hidráulico. En el primer tramo observamos, según el libro que tenemos en pantalla, que viene de flujo normal, punto 66, ocurre el resalto hidráulico, ocurre un flujo gradualmente variado con perfil S1 y se hace flujo uniforme. Entonces estamos leyendo, ¿no? Estamos leyendo lo que el libro nos está enseñando y es que eso es como funciona, ¿no? Así que como vemos, él va desde un punto donde ocurre el resalto hidráulico, aumenta hasta que se hace flujo uniforme nuevamente. La otra opción, M3, dice, el resalto hidráulico se forma abajo, pero viene con profundidad normal, punto 66, como dijo el compañero, empieza a ascender un poco, de ahí se forma el resalto hidráulico y se hace flujo normal nuevamente. Entonces eso es lo que nos plantea la teoría. Así es como se debe formar el flujo gradualmente variado, al menos teóricamente. Entonces ahora lo que tenemos que verificar si se puede formar S1 o también si se puede formar M3. Entonces para poder determinar cuál se forma tenemos que ir a las ecuaciones de resalto hidráulico y ver cuánto es la profundidad del agua antes del resalto y cuánto es después del resalto. Entonces, en el primer caso, tenemos que cuando el ancho es 3, la profundidad normal es 0.66, tengo un fruit cuadrado de 394, el fruit es la raíz de eso. Ese valor se lleva a la ecuación de resalto hidráulico y dice que si la Y1 es 0.66 y ese es el número de fruit, la Y2 debe ser 1.55. Pero si me voy al segundo caso, yo no tengo información del fruit 1. Y recuerde que 1 es inicial, 2 es final. Entonces ahora estamos evaluando que el resalto hidráulico ocurre en el segundo tramo, M3. Para que eso ocurra, yo tengo que saber cuánto es la Y1 y la Y2 antes y después del resalto hidráulico. Yo tengo información del punto 2. ¿Por qué? Porque fíjense, del punto 2 yo tengo... lo que pasa es que aquí lo tengo invertido, ¿no? Los valores, ¿no? 274 y que la Y crítica es 0.94. Entonces, para que él llegue a normal de 274 acá abajo, aquí, que este valor que está aquí sea 274, yo necesito, según la ecuación de Fruit modificada para Fruit 2, porque es como le digo, conozco 2, no conozco 1, conozco la salida, no conozco la entrada. Yo despejo cuánto es la entrada y me sale que es 0.2. Si esto fuese un problema de resalto hidráulico, usted me dice la profundidad normal inicial es 0.2 y la 2 es 274. Ya acabó el problema. Pero cuando yo me voy al dibujo, fíjese que dice que la teoría dice que él debe venir con flujo uniforme, empieza a subir, resalto hidráulico y flujo uniforme de nuevo para la segunda condición suave. Este valor que está aquí es 274 acá arriba.
Según el resalto hidráulico, esto es 0.2. Pero aquí dice que esto va subiendo desde este valor que está acá. Este valor es 0.66. Este valor no puede ser 0.2. Este valor tiene que ser más de 0.66 para que esta condición sea posible. Entonces concluimos que este perfil M3 para las condiciones de S y M y los caudales que tenemos y las áreas y todo, no puede existir. En conclusión, el perfil tiene que formarse bajo esas condiciones antes y como un perfil suave de S1. Así que ya sabemos que tenemos que hacer una solución de la ecuación diferencial a través del promedio, como lo hemos hecho, desde un valor desde 1,55 hasta 2,74. Entonces eso es lo que calculamos. Esta distancia de aquí a aquí, donde ocurre el resalto hidráulico hasta que se hace uniforme nuevamente, es 70 metros más o menos. Es este valor que está aquí. Eso es lo importante de entender la lógica, es porque usted tiene que poner los valores. Los intermedios simplemente son para calcular, ¿no? Pero yo no le presto tanta atención a eso. Yo me interesa más que usted me diga que el inicial y el final. ¿Quedó más claro? Sí, profe, ya lo veo. Muchas gracias. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Estos son los análisis que hay que hacer, estas son las ecuaciones que hay que tener disponibles. Lo que puede ver es de unas pendientes al revés, con condiciones diferentes. Puede ser que el próximo ejemplo yo le ponga esto y se ocurra el M3, pero el S1 no es posible. ¿Sí? Puede que sea con críticas, con adversas, con cualquiera de ellas, ¿no? Pero la lógica de resolver el problema es esto que estamos haciendo. Si usted quiere ir un poquito más, lo puede hacer por integración numérica o por métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Pero yo sé que eso tiene su traba porque es que estos valores, cuando uno los lleva a la integración o a la solución diferencial, los límites son los problemas. Y los límites básicamente son los que controlan. ¿Sí? Bien, entonces ahí tienen, pues, sigan estudiando. Pero lo más importante, tomen la decisión a conciencia. ¿Sí? No hay muchos problemas como tal de este tipo. Creo que los libros mencionan algunos. Pero si usted entiende este problema, que es uno de los más complejos, los libros del libro, usted lo puede hacer. Entonces, si usted lo hace, encuentra una respuesta satisfactoria y no le tuvo mucha complejidad, usted dice, "No, yo estoy preparado para algo más". De repente va y busca otro ejemplo. Pero si usted va a los problemas simples y le cuestan, les va a costar mucho más esto, ¿no? Porque estos son los más complicados. Así que haga la evaluación. Y si se siente con confianza de que lo puede hacer, bueno, haga el intento. Si no, pues tome la decisión a tiempo antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguna pregunta final? Profe, el semestral sería según cómo está en el calendario. Sí, sí, ya me lo publicaron. Déjame verificar el día. Por aquí, lo vi ayer. Aquí está. Hidráulica 21. 21 de julio. Acá es de los primeros, ¿no? Empieza, sí, 17, 18, 19. El miércoles. Creo que es miércoles. Bien, ¿alguna otra pregunta? Los laboratorios, sigue ese tema dando vueltas todavía. Creo que mañana se reúne el decano con el coordinador. Tomarán una decisión con respecto a los laboratorios. Pero no sé, de manera extraoficial existen unos laboratorios que no sé si me los vayan a compartir, que son como unos videos y usted contesta unas preguntas.
Ahí sale su porcentaje. Se reparten como habíamos hablado. No sé, algunos propusieron inclusive que se les regalara los 15 puntos. No estoy muy de acuerdo con esa decisión, pero bueno. Esperemos mañana a ver qué dicen las autoridades y entonces la otra semana confirmamos, ¿no? qué es lo que vamos a hacer con ese porcentaje. Bien, entonces estudien, cualquier pregunta me la envían al chat y cualquier cosa hablamos la otra semana. Saludos. Profesor, ¿hasta cuándo tenemos para informarles si vamos a hacer el parcial con el semestral? Bueno, hasta el día del semestral. Sí. O sea, ya les dije, el que se aparece al semestral es porque lo va a hacer. Si usted entra, lo ve, ya usted lo está haciendo. Esa es la regla. Así que si usted dice que no hace el semestral, yo le dejo incompleto. O sea, si usted quiere hablar conmigo y explicarme su situación y eso, me escribe, ¿no? Y ahí podemos ver qué es lo que está pasando. Pero si usted simplemente se llama, no se aparece el semestral, yo lo dejo incompleto. ¿Alguien ve Profe, vamos a seguir dando clases la semana que viene. Sí, todavía falta el último tema que para mí es secundario, ¿no? Porque es algo que se vuelve a ver en diseño hidráulico. Así que lo que hacemos es dar una introducción, pero yo no lo evalúo. Típicamente no lo evalúo. Pero sí hay clase, ¿no? Todavía falta. Ok. Y si tienen alguna pregunta, algún problema que encuentren y quieren que lo planteemos en clase, lo podemos hacer, ¿no? Preferiblemente me lo envían al chat antes para yo poder rayarlo un poco. Pero sí, clase sí hay. Nos vemos, ¿no? Chao, profesor.